bueno, pues ya estamos aquí. Un montón de figuras, un montón de cosas. Y aunque esto sea un falso directo, pues bueno, tampoco le voy a meter mucha edición a este vídeo porque no tiene mucho más. Un montón de figuras, vamos a ir a buscar rápidamente las de Dragon Ball. Ya tenemos a alguien esperando la cola para las compras. Qué bonita cola hay. Y nada, muchas figuras de Gundam, por lo que veo. Y pocas cosas interesantes para mí. Bueno, ya empiezo a ver algo que conozco: Sailor Moon, Naruto, Pokémon, por aquí. Voy a intentar enseñároslo desde aquí. Ahí tenemos las de Pokémon. Aquí. No sé cómo se habrá visto eso, probablemente una mierda. Las de Naruto, por aquí detrás Sailor Moon. Aquí vemos Saint Seiya. One Piece. Wow. Aquí viene el platito fuerte. Aquí viene en vivo. Vamos a cambiar la cámara. Pues aquí el Goku en tercera. A simple vista, a ver, vemos que tiene aquí una mancha de pintura que vosotros no sé si la apreciaréis. La cámara de aquí del móvil no lo veo. En vivo sí se ve. Pero la figura en sí, una pasada. Además viene con la aureola ahí clavada en el pelo. El pelo tiene mucha más calidad que lo que había visto en la otra figura. Vemos que las rodillas son la nueva versión. Las botas, pues dejaremos que los expertos opinen. No sé si corresponde a esos colores o no. Vemos aquí la figura de Bills nuevamente. Goku Kaioken. Como vemos, las rodillas son diferentes. No es el mismo molde que el primer Goku. Vemos también una cara totalmente nueva. El pelo aparentemente es similar, creo, que el negro, solamente con el tinte rosa. Y hoy lo que están viendo mis ojos. Madre mía, madre mía. Madre mía, esta figura de Kid Goku. Voy a intentar acercarlo lo más posible para captar los detalles. Pero la figura se ve, aparte de cabezón como normalmente era él y que no se le ve gordito, la cara... ¿Qué quieres que te diga? Deja bastante que desear. La figura mola, porque es algo nunca visto. Te viene con el Nioibo, no parece que se pueda guardar el Nioibo detrás. Tiene como un agujero que probablemente sea para meter otro palo, como la espada de Trunks falsa. Y bueno, el rabo, lo veis, no se puede ver bien por detrás, para ver cómo es, y es como el que traía Vegeta. Pero bueno, la figura mola. Aunque sea cabezón y la cara no se parezca mucho, a mí me mola. Y Shenron, ¿qué decir? Agu llevaba razón, tío. Está articulado, aparentemente. Parece que puede girar el cuerpo, no que se articule del todo. Por ejemplo, aquí sí se ve articulación, pero por ejemplo aquí simplemente se ve que rote. Pero detrás, mira, sí, aquí sí hay articulación. Ahí sí se ve articulación. Y la verdad es que sí, que mola un huevo. Y bueno, más de las fotos que habíamos visto ya en el grupo. Aquí vemos a Ten Xiang. El hombro este, por culpa de la luz, vosotros no lo veis. Voy a intentar bajarle la iluminación. Así, que no haya tanto brillo. Parece que lo acaban de hacer ahora. Pero bueno, buenos detalles en el cuerpo en general. Y aquí el amigo Yamcha. Tiene el cuerpo un poco raro. Tiene el cuerpo muy ancho. Aparte del torso, es muy ancha. En comparación a Ten Xiang, que Ten Xiang era más tocho,
O así por lo menos aparecía la serie. Pero bueno. Y aquí las estrellas del verano me parece que salían. Nappa, que tiene unas dimensiones de cuerpo un poco más pequeñas que Broly, se puede decir. Pero este Vegeta me parece que es enorme. Este Vegeta lo veo muy grande en comparación a lo que era la figura de Datón, que es la que yo tengo. Y las otras normales figures, yo lo veo muy grande este. No sé, no... Su tamaño no me parece que sea el apropiado. La figura sí, es una pasada. Eso no se puede negar. Y luego aquí abajo hay como unas esculturas bastante guapas. Vamos a poner así los colores los nombres para que veáis lo que es cada uno. Y luego por aquí más, a ver, Trunks, Goku rosa, ahora aquí Bills, más por aquí. Aquí dicen Super Saiyan God porque... Bueno, sí, vale, se le nota que está un poco más delgado. A ver si enfoca. Espero que no me salte el copyright por la puta musiquita de los cojones de aquí. Pero bueno. Y aquí más, Vegeta, Trunks. Y por último aquí Goku y Super Saiyan Goku. Y nada, vamos a mirar a ver qué más hay. Te dejo con esta bonita imagen del póster. A ver si enfoca. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y nada, bueno, dentro de las cositas que hay por aquí me ha llamado la atención especialmente. A ver si lo estáis viendo. No, el señor japonés no. Greymon, War Greymon, perdón. A ver. Greymon y Agumon por aquí. Este no tengo ni idea de quién es. Y Digimon ahí de arriba. Y ahí básicamente lo que te cuenta es cómo transformar la figura cabezona pequeña, esta que veíamos aquí, en esta otra grande. Esto ya pasaba con otras generaciones de las figuras de Digimon. Recuerdo que venían en Digimon 02 cuando salió, que venía el huevo y lo podías transformar y demás. Lo que estoy viendo ahora, en un maletín aquí súper secreto, está la figura de Goku Kaioken. Así que voy a enseñárosla. Voy a enseñárosla. Y ahí lo veis con 1, 2, 3, 4 pares de manos, más o menos similar al Goku normal. Caras tampoco es que traiga nada nuevo. Y en un increíble maletín ahí que ya nos podían regalar. Bueno, sí, y los auras. También sale como el Kamehameha, pero con destellos rojos. Nada novedoso. La verdad es que aparentemente es como el mismo Goku, pero repintado. Repintado y con un acabado que no me termina de gustar demasiado la pintura. He visto figuras que ha hecho gente por ahí y sinceramente están mucho mejor. Pero bueno, es lo que hay. Uy, mira qué bonito es este. Sora.
No sé cuándo va a salir esta figura, pero la verdad es que mola un huevo. Es hora de Kingdom Hearts 2. La versión del Kingdom Hearts 2. Y esto creo que también es de Kingdom Hearts. La versión de Jack Sparrow. Vemos la otra parte. Ahí vemos figuras de Iron Man, de Star Wars, Gojira, Batman y un Joker que se cayó. Aquí tenemos al Joker caído. Ah, de quién hay? Ah, como era sabe. Wakarimashita. Batman de Kiro. Batman de Kiro. Batman vídeo de Kiro. Batman. Ok. Wakarimashita. Aquí vemos a Batman. Y no me han dejado grabar al Joker, que está aquí caído, como podéis ver. Es bastante gracioso. Y hay más figuras que se han caído. Y lo que os decía antes de Star Wars, aquí podemos ver más. ¿Y qué más hay por aquí? Aquí hay un montón de cosas que no tengo ni idea de qué es esto. Así que si algún friki lo reconoce, mira. Hay mucha gente, no se puede ver nada. Ah, vale, aquí está el cartel. No tengo ni idea de quiénes son estos tres. Si alguien lo reconoce, ya sabéis. Pim pa' vosotros. Y anda, también luchadores de la WWF. Pero no vemos a John Cena. Y interesante, estos son de Tekken, creo. Me parece que son de Tekken. O simplemente luchadores mexicanos random. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Aquí Nikuma. Oh, Street Fighter. A ver. Y nada, en principio creo que esto es todo. Vamos a intentar mirar algo más. A ver si puedo ver. Hay una animación ahí de fondo que no me interesa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y nada, eso más o menos ha sido toda la demostración. Ahora hay que volver a la cola para comprar. Y nada, a tope. Nos vemos en un rato. ¡Ho, ho! ¡Feliz Navidad! Y ahora me siento un poco especulador, pero bueno, es lo que hay. Solamente 2 figuras irán para los que me la pidieron en su momento, con el precio del evento, más el envío. Por ser coleguitas y poco más. Las otras, no lo sé, tengo que hacer cálculos de a cuánto me valió venir aquí más o menos y qué precio puede ser el recomendable. Calculo que unos 80 euros más envío o algo así, pero no sé. Si alguien tiene alguna oferta por los Gokus, yo estoy atento. El que la quiera, el precio de salida son 60 euros. A partir de ahí quedan 2. Así que nada, ahora me voy a ir a casa a dejar todo esto y a zampar. Nos vemos. Chao.